Vamos a leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 14. Lucas capítulo 14, él tiene allí del versículo 7 al 14. Título de este sermón es Asientos reservados. Ya vamos a ver por qué. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Venía estos días en un colectivo del centro de la capital federal para aquí, y el colectivo venía por la avenida Rivadavia como si estuviera yendo por una autopista para automóviles de carrera. La verdad que el colectivo venía lleno, y encima la velocidad a la que venía este colectivo era bastante difícil mantenerse allí en pie. Había agarrada como podía de los distintos caños que tienen ahora los colectivos para agarrarse una mamá jovencita. Venía con su niño de aproximadamente 5 años y también con un bebé en su vientre, embarazada. Y yo venía observándola, realmente digo, pobre mamá, porque es difícil sostenerse de este modo así. Hasta que, bueno, una mujer, una jovencita, se levantó, la llamó, le dio el asiento, y otro se levantó y hizo sentar al niño también para que estuvieran seguros, porque realmente era peligroso viajar de esa manera. En eso vino una persona que estaba muy bien vestida, como diríamos en la jerga popular, una mujer muy paqueta. Y se acercó a esta mamá y le dijo: dame el asiento. Esto es real, ¿eh? No es una historia, es real. La mujer, esta embarazada que había estado bastante tiempo soportando el transporte de esa manera, la miró sorprendida, diciendo: ¿cómo me vienen a pedir una cosa así? Dame ese asiento, le dijo. Entonces la joven sacó su cartera y le dijo: estoy embarazada. Pues entonces dame el de tu hijo. Pero es un niñito, no puedo tenerlo puesto ahí. Y si usted puede buscar en otro lado, dame el asiento. Y así se generó una discusión que todo el colectivo empezó a participar con las miradas, con los gestos, las caras, las murmuraciones. Finalmente, el mensaje gestual de todo el colectivo fue de condenación de reproche para esta mujer mayor, sólida, bien plantada, que podía permanecer en pie por lo que pretendía hacer. La pregunta que quedó allí flotando para todos, y también para mí: ¿por qué razón cree ella que tiene que ocupar ese lugar? Y la parábola
La palabra del Señor que tenemos para esta mañana nos enseña de la misma manera que distintas circunstancias de la vida, quizás en un colectivo o en una boda, aprendemos verdades muy profundas y espirituales para nuestra propia vida. En esta palabra que acabamos de leer, la cual vamos a escudriñar allí, la participación del Señor Jesucristo en esta boda nos enseña que todo cristiano tiene que desarrollar determinado tipo de actitudes y tiene que rechazar la presencia de otro tipo de actitudes que no son de bendición para nadie. Quiero repetirle esto porque se va a dar una y otra vez en este texto. La enseñanza de Jesús en esta boda, en su participación como invitado en esta boda, nos enseña que hay determinadas actitudes que deben estar presentes, deben desarrollarse, deben aplicarse en la vida de todo cristiano, y que hay otras que deben ser totalmente erradicadas, desechadas. En primer lugar, la primera actitud a la que el Señor Jesucristo va a hacer mención es que debemos desarrollar, profundizar, aplicar actitudes de humildad y no de soberbia. Actitudes de humildad y no de soberbia. Allí en el versículo 7 dice la palabra del Señor, observando Jesús, ¿no?, cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús está participando de una boda en la que él fue invitado, en la que hay también invitados allí, intérpretes de la ley, conocedores de las escrituras, miembros del mundo de los fariseos, la secta más de los judíos más rígida en el cumplimiento de las escrituras. Están todos allí en la casa de este hombre que es un gobernante, es una persona realmente importante, y allí está Jesús invitado, también convidado a la boda. Pero allí el Señor Jesucristo está viendo que cuando llega el momento de reclinarse, es decir, alrededor de la mesa había una especie de divanes que se llamaban reclinatorios, y las personas se reclinaban allí para participar de la mesa. Y lo que el Señor Jesucristo ve es que a la hora de reclinarse, de acomodarse alrededor de la mesa para participar, pues estaban peleándose, poco menos apresurándose allí todos para ocupar los lugares de honor. En el centro va el dueño de casa, el anfitrión; a la derecha el primer lugar de honor, a la izquierda el otro, y así sucesivamente. Y Jesús ve que están todos allí apresurados, peleándose poco menos por ocupar estos lugares de honor que estaban reservados, que estaban destinados para otras personas, y particularmente las normas de protocolo en una boda judía eran bastante estrictas. Jesús demuestra con esta parábola, en la cual les enseña a los que están allí, a partir de lo que él ve, lo que puede suceder cuando alguien en una fiesta una boda ocupa el lugar que no le corresponde, que no está destinado para él. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que el dueño de casa, el anfitrión, se aparezca en algún momento con la persona
a la cual estaba destinado ese asiento, y le tenga que decir: levántate y dale el asiento a esta persona y tú vete allá al fondo, porque este lugar no es para vos. Jesús enseña de esta manera que no solamente la persona ocupó un lugar que no le corresponde, sino lo que va a ocurrir, va a ser avergonzado, va a ser humillado públicamente. Y va a hacerlo por haber sido atrevido, presuntuoso, orgulloso, soberbio. Va a ser avergonzado porque se ha colocado en un lugar en el que no le corresponde, creyéndose en más de lo que es. Y esto es lo que Jesús está enseñándoles a ellos. En esta boda lo que está ocurriendo ante los ojos del Señor no es simplemente una norma del protocolo que se debe seguir en una fiesta de bodas. Lo que está ocurriendo allí ante los ojos de Jesús, que todo lo ve, es algo mucho más profundo. Es la ausencia de humildad en el corazón de todos estos que están allí, y la presencia de la soberbia, creyéndose que son más de lo que son en realidad, pretendiendo ocupar un lugar que no deben ocupar. Ausencia de humildad y presencia de soberbia es lo que Jesús enseña, es lo que está presente ante los ojos del Señor al ver simplemente cómo las personas en esa boda ocupaban los lugares para sentarse a la mesa. La ausencia de humildad y la presencia de soberbia. Dos actitudes que tanto están en la vida de las personas como también aún en la vida de los seres sobrenaturales como los ángeles. La soberbia, el creerse y pretender ser más de lo que se es. Antes de que el mundo fuese, cuando el mundo angelical de los ángeles fue creado, ya lo encontramos mismo en Satanás. Ezequiel capítulo 28 en el versículo 14 describe parte de esta soberbia, comenzando las escrituras enseñan. Quiero mostrar cómo las escrituras enseñan el resultado de la soberbia y el resultado también de la humildad. Ezequiel 28 versículo 14: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo nombre de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Fíjese muy bien allí lo que dice a continuación: se enalteció tu corazón. A causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Yo pues te saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás también de ser. Esta es la palabra de Dios sobre el ángel más hermoso, pero también el más terrible, que a causa de su soberbia arrastró consigo la tercera parte de los ángeles del cielo. El mundo demoníaco que enfrentamos todos los días, parte de la soberbia en el mundo sobrenatural de los ángeles. Pero nada de estas cosas queda fuera del poder, del conocimiento y del juicio de Dios. En el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, allí tenemos otro momento
un ser humano, en donde su soberbia acarrea la condenación sobre sí mismo. Hechos capítulo 2, en el versículo 20, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdos ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ni seres celestiales, ni seres humanos. ¿Alguien puede poner un poco más de aquí? O el aire está así, demasiado calor aquí. Ni seres celestiales, angelicales, ni humanos con actitudes de soberbia escapan al juicio de Dios, a su conocimiento y a su condenación. Pero cuánta bendición hay cuando en realidad no hay soberbia alguna, sino humildad delante de la presencia del Señor. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, usted conoce la historia. Dos personas, un fariseo y un publicano, fueron delante del templo de Dios. Y cada uno mostró en sus oraciones lo que hay dentro de su corazón. Soberbia uno y humildad del otro. Uno dijo: oh Señor, el religioso, el fariseo, gracias te doy porque yo no soy como este que está aquí. Pero el otro, el publicano, arrepentido, golpeaba su pecho allí atrás, sin ni siquiera levantar la cabeza, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Es cierto te digo que éste descendió justificado a su casa, y no el otro. Nuestras actitudes de soberbia o de humildad, todas están delante de la presencia del Señor. Pero las actitudes de soberbia jamás serán bendecidas, mientras que las actitudes de humildad siempre serán bendecidas de parte del Señor. La madre del Señor Jesucristo, la mujer escogida, esta jovencita de 15, 16 años, María, esta adolescente de aldea, escogida por Dios para encarnarse allí en la persona del Señor Jesucristo. Es interesante notar allí en el capítulo 2 de el Evangelio de Lucas, en lo que se conoce como el Magnificat de María también, las palabras de María: mi espíritu se regocija en el Señor porque ha visto la bajeza de su sierva. Ni la más mínima soberbia en quien va a ser la madre de Jesús. No es mediadora ni nada de lo que se dice por allí. Sí, humilde y no soberbia. Un hombre importante como el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, que en sus palabras ascendió hasta el tercer cielo y obtuvo revelaciones terribles, tremendas de parte de Dios, que no las pudo compartir, no debía compartirlas. Él dice allí en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículos 9 y 10, al hablar de su ministerio, de su vida, dice de sí mismo, 1 Corintios 15, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Humildad y no soberbia. La gran enseñanza que el Señor Jesucristo nos deja en este primer punto, en esta primera parte de su participación en la boda, es que hay actitudes que deben estar presentes en el cristiano, que deben ser desarrolladas, profundizadas, que deben ser aplicadas, puestas en práctica, visibles, como es la humildad. Él mismo decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entender bien lo que es la humildad, que no es ser un pusilánime. La gente cree que ser cristiano es ser tonto, es ser un trapo de basura que todo el mundo puede llevar por delante. Eso no es ser cristiano. Y tampoco es ser un humilde. Si hay alguien que tuvo carácter también fue el Señor Jesucristo. Él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. De Moisés, un hombre que tuvo el privilegio, el desafío de conducir toda la nación de Israel durante los años del desierto. Se dice de él que era el hombre más manso que había. Humilde. Jamás hubo soberbia. Hay estas actitudes que deben estar presentes en nuestra vida, como la humildad, que deben ser desarrolladas. Si no las tenemos, deben ser adquiridas, deben ser profundizadas, deben ser practicadas en los distintos órdenes, lugares, círculos en donde nos movemos. Tenemos que aplicar, vivir actitudes de humildad, porque esto trae bendición para nuestra vida. Y rechazar todo acto de soberbia. Si hay algo que va a dañar, interrumpir, impedir que usted tenga buenas relaciones interpersonales en cualquier círculo que usted se mueva, en la iglesia, en el trabajo, con los vecinos, con los amigos, es la soberbia. Tarde o temprano el resto del círculo le va a decir, no te quiero. Carta a los Romanos capítulo 13, ninguno tenga de entre vosotros concepto más alto de sí que el que debe tener. Y esto tiene que ver con la soberbia. Nos creemos que somos más de lo que somos, que entendemos más que todos los que nos rodean, que somos más inteligentes que todos los que están a nuestro alrededor, que yo soy el único que tengo la razón, que yo sé cómo hacer las cosas. Y no solamente lo digo, sino que lo muestro con gestos a veces cínicos, burlones. No hay bendición allí. Pero sí habrá bendición. Y la Biblia de punta a punta está llena de ejemplos. Algunos hemos dado importantes de quienes son bendecidos y también son instrumentos de parte de Dios, porque son humildes. Y eso es lo que nosotros debemos desarrollar, actitudes de humildad. Quiero repetirle algo para que no se malinterprete el concepto de humildad. No estoy hablando de tonterías. No estoy hablando de que usted permita que todo el mundo le pase por arriba y ponga cara de mojigato. Que la gente diga, qué bueno este muchacho, qué buena esta chica, qué humilde. No, eso es ser tonto, no humilde. Debemos desarrollar actitudes de humildad, profundizarlas, ponerlas en práctica.
Jesús aquí en su enseñanza a estas personas: cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria. Cuando seas humilde, vas a ser bendecido. Pero cuando seas soberbio, pues vas a terminar en vergüenza. Conozco poca gente que Dios no le ha bendecido por ser humilde. Yo mismo aplico este concepto aún en mi trabajo, en el hablar, en el pedir cosas. Cuando a veces uno necesita, en no ir y presentarse como alguien mejor que los demás, sino como alguien necesitado de los demás. Y usted no se imagina la cantidad de situaciones en las que uno a veces tiene que hablar con personas que están en situaciones de autoridad legal sobre la vida de uno, y que el gesto humilde, la palabra humilde, trae bendición. Hace que la otra persona baje sus defensas. Vivimos en un mundo de soberbias, en un mundo de agresividades, que no estamos acostumbrados que alguien mire con humildad, que alguien hable humildemente, que alguien dé las gracias humildemente. Y así estamos en este país, en esta ciudad, crispados todos, violentos, porque no hay palabras humildes, ni gestos de humildad. Esto también se mete en la vida de la iglesia. Pero las dos grandes enseñanzas que da Jesús en este primer punto es esta: debemos desarrollar actitudes de humildad y debemos desechar todas las actitudes de soberbia. En segundo lugar, el Señor Jesucristo, en esta participación en esta boda a la que Él fue invitado, va a enseñar también otras verdades espirituales, de actitudes que deben estar presentes en la vida del cristiano. Algunas y otras deben ser desechadas. En segundo lugar, debemos desarrollar, profundizar, aplicar, vivir actitudes de solidaridad. Y debemos quitar de nuestra vida toda actitud de egoísmo. No pueden estar presentes en la vida del cristiano. Y en el versículo 2, el Señor Jesucristo va a continuar hablando. Dijo también al que había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. La parábola anterior ha terminado, pero Jesús tiene una palabra más para decir, y esta palabra ahora es para el dueño de casa, para este gobernador que ha hecho la fiesta, el anfitrión. Ya no tiene que ver con una boda, sino es con una cena o algún tipo de comida. El texto original griego habla de que aún puede ser aún un desayuno. Jesús ha observado que la mayoría de las personas que están allí en esa boda son personas importantes, que los invitados a los cuales este hombre ha convocado son gente importante, intérprete de la ley, fariseos, miembros religiosos importantes. Y ahí viene la palabra de Jesús para el dueño de casa.
si los ricos se juntan con los ricos, si los educados invitan a los educados, si los influyentes invitan a los que son influyentes también en la sociedad, en el círculo en el que se muevan, ¿dónde queda entonces el resto de la sociedad? No es que Jesús esté negando que cada uno debe tener, puede tener y debe desarrollar una vida social propia. No es que Jesús esté negando o condenando que alguien tenga sus hermanos, parientes, amigos, vecinos. No hay nada absolutamente malo en ello. Pero Jesús está advirtiendo seriamente que cuando la vida social de alguien se dirige siempre en la misma dirección, cuando el círculo de las personas que serán bendecidas por mí está siempre en la misma dirección, pues esto es contrario al espíritu del Evangelio mismo, al corazón del Evangelio de Jesús. Echamos su atención a esta palabra que allí tenemos en el versículo 12, cuando hagas comida o cena, no llames. En el texto griego es una negación absoluta. No lo hagas más. Si no empieza a hacer esto que te estoy diciendo. Hasta ahora, tu mundo han sido tus parientes, tus hermanos, tus amigos, tus vecinos, ricos, los de su propia posición social, su propia condición educativa, etc. Pero el mundo va más allá de eso. Hay otros que forman parte del mundo, que no son los que vos tenés la mirada puesta allí. Están también los pobres, los mancos, los ricos, los cojos. Porque Jesús vio no solamente en los fariseos, ahora en el dueño de casa. Es una ausencia de solidaridad con otros y una presencia de mezquindad, de egoísmo. Bendigo a los que son como yo. Derramo la bendición de mi banquete con los que a mí me interesan, con los de mi propio círculo, como se les llama ahora, los grupos homogéneos. Los ricos se van con los ricos. Los no educados que se arreglen con los de su propia clase. Jesús ve que hay una ausencia absoluta en este hombre de solidaridad con el resto. Y una presencia tremenda de egoísmo. Él no ve que hay otras personas alrededor del mundo que no son los que forman parte de su propio círculo. Y así como al otro le dijo que cuando cambie de actitud y deje la soberbia de lado, se siente donde corresponde, para que otro le diga: amigo, ven aquí, siéntate a mi lado, y entonces va a tener gloria, reconocimiento de todos los demás. Ahora viene una palabra para este: empieza a ocuparte de los demás, de los que no te pueden recompensar, y serás bienaventurado. Cuando dejes de tener esta actitud egoísta, mezquina, antisolidaria, de simplemente bendecir a los que están a tu lado, amigos, parientes, vecinos ricos, etc. Y te acuerdes que el mundo no gira alrededor solamente de tus propios intereses y amigos. Hay otros que también son parte de la creación de Dios, que Dios también quiere bendecir.
son los que no pueden devolver nada. Los que no ven son ciegos, los pobres que no tienen cómo recompensar, los que no se pueden mover, los que han perdido parte de su cuerpo, ilustrando de esta manera personas que no pueden devolver bendiciones porque están impedidos de hacerla. Pero Dios quiere usar a otros para bendecirles a ellos. Pero ¿cómo serán bendecidos si aquellos que pueden hacerlo solo miran a sí mismos, su propio círculo? Son de mi misma profesión, son de mi misma iglesia, son de mi misma condición social, son de mi misma situación económica. El mundo no gira alrededor de ellos. El mundo de Dios es más amplio. Y Dios quiere usar a personas para bendecir a estos otros que no pueden recompensarles absolutamente en nada. El día del juicio se verá allí cuán solidarios hemos sido, también cuán egoístas nos hemos comportado. Mateo 25 describe el momento de la venida del Señor. Y entre otras cosas se describe nuestra solidaridad con nuestro prójimo, hermanos o no, hermanos en la fe o no. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, versículo 34, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Qué tremenda palabra. No voy a ser un pastor muy popular. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué razón dice el Señor estas palabras? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos la vida eterna. Dos actitudes que Jesús enseña aquí, tremendas. La presencia que debe haber de solidaridad con el resto. Y la ausencia que debe estar presente también en nuestra vida de todo tipo de egoísmo, de mezquindad. No puede existir esto en el cristiano, y rendiremos cuentas de una cosa y de la otra. Jesús tiene una palabra maravillosa para este dueño de casa, al cual le dice: ocúpate también de los mancos, los cojos, los pobres y los ciegos, y serás bienaventurado, serás feliz. Esa es la palabra en griego, feliz. Serás dichoso en esta vida y serás recompensado en el cielo.
Se es feliz cuando uno puede hacer cosas para otros, bendecir a otros con nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestro dinero, nuestro amor. No sé usted, pero yo soy feliz. Muy feliz. Y quiero que usted también sea feliz. Dios dice que nuestro horizonte de vida cambia cuando nos ocupamos de los que no nos pueden devolver nada, los que no nos pueden recompensar a nosotros. Felices. Hoy se predica un evangelio de que vas a ser feliz si tenés una nueva camioneta de 200,000 pesos o 150,000 dólares. Vas a ser feliz si tenés montones de negocios nuevos. Acá Jesucristo dice, ocúpate de los que no te pueden dar nada, los cojos, los pobres, los mancos, los ciegos, y vas a ser feliz. Este es el evangelio. Este es el verdadero evangelio, las buenas noticias para usted y para nosotros. Pero debo estar dispuesto a ser feliz en los términos de Dios, no en los términos de los falsos predicadores, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas de este tiempo, que predican un evangelio humanista, apóstata, hereje, enseñándole a las personas pasos para ser feliz, pasos para ser feliz. Ocúpate de los que no te pueden devolver nada y serás feliz. En los términos de Dios. Involúcrese con los demás. Ore. Espere los tiempos de Dios. Involúcrese con el resto. Cuando estas palabras se hacen carne en el corazón y uno las pone en práctica, entonces se es feliz. No importa cuántas monedas uno tenga en el bolsillo, ni si se va todos los días o 20 veces por año de vacaciones. Gloria a Dios si lo puede hacer. No está mal. Lo que está mal es no ocuparse de los otros. Lo que está mal es el egoísmo, la mezquindad, el vivir para uno mismo, el pensar que el mundo gira alrededor mío y que estoy en esta vida para darme todos los placeres que pueda, sin importarme que alrededor mío hay otros que no tienen nada, que Dios quiere usarme a mí, a vos, a nosotros, para bendecirles. Yo tengo una costumbre, está mal que hable de uno, pero me molesta el maltrato por los chicos de la calle. Lo aborrezco. En cierta ocasión estaba en una confitería donde habitualmente iba a almorzar. Y no lo hago, no lo he hecho una sola vez, sino muchas veces en distintos lugares. Entraron, como usted sabe, los chicos para vender estampitas, y bolígrafos, cualquier otro tipo de material, y vino uno a mi mesa y enseguida yo le dije, plata no voy a darte, pero sí quiero invitarte a almorzar. ¿Quieres almorzar conmigo? Confiadamente él dijo, bueno, siéntate.
Y el mozo, o uno de los mozos que estaba allí, no tenía por qué saber esto, pero no tenía por qué tener la actitud que tuvo. Vino con su servilleta y cual si el chico fuera una mosca molesta, empezó allí: ¡fuera de aquí! ¡Sal de aquí! Momentito, le dijo, eres mi invitado. Los ojos abiertos, no podía entender mucho el mozo. Perdón, me dijo, no sabía. Bueno, ¿qué quieres almorzar? Así que, por favor, puede traerle a él lo que le está pidiendo. Comió todo lo que quiso, tomó todo lo que quiso. Sus ojos mostraban el regocijo de poder comer lo que quería y no basura. No importa ni dónde vive ya, ni cómo se llama. No importa los gestos. Seamos solidarios. No resolvemos la vida con un almuerzo, pero por lo menos es algo que podemos hacer. Es algo en que podemos mostrar nuestro cristianismo, que no es el de domingo. Un cristianismo práctico. No importa si Él se acordará de mí o no. No es lo importante eso, lo importante es que se acuerde que alguna vez alguien lo invitó a almorzar en paz y lo trató con amor, porque el mundo no gira a nuestro alrededor. Hay otros a los que Dios quiere bendecir con nuestra propia vida, con nuestros propios bienes, en donde tenemos que ser solidarios y no egoístas. Estas son las dos grandes y tremendas enseñanzas que Jesús, en una boda, al mirar cómo se conducía la gente, enseñó y nos enseña hoy a nosotros. Dos actitudes que tienen que estar presentes en nuestra vida, que debemos desarrollarlas, aplicarlas, para traer bendición sobre nuestra vida y felicidad y recompensa. Humildad, solidaridad con los que menos tienen. Y dos actitudes que debemos erradicar absolutamente de nuestra vida: la soberbia y la mezquindad con nuestros bienes, fuera y dentro de la iglesia. Cuando hagamos esto, seremos bendecidos y felices. Y cuando no lo hagamos, quizás tengamos que atravesar vergüenza delante de otros y falta de bendición y una ausencia total de recompensa en el cielo. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a poner estas verdades en práctica.